Son las... Era la radio. Yo dije en algún momento... ¿No te parece? ¿No iniciaste? Hola, bienvenido a un nuevo capítulo, nada. Bienvenidos. ¡Qué falta de profesionalismo, yete! Buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Al capítulo número 2 del podcast. No nos llevábamos tan mal. Yo dije de que en algún momento yo iba a traer a invitados para conversar sobre ciertos temas. Y en este caso en particular traje a María Jesús. ¡Hola! María Jesús, cuéntame de ti. Yo soy María Jesús, como bien lo dijo la Vale. Soy estudiante de psicología de segundo año. Y eso, po. Tengo mi cédula de identidad. No me hagan cargo de esta tarjeta, por favor, que la tengo en -0. Estamos en pobreza. Hashtag estudiante. Hashtag estudiante. La vida es cara, gente. La vida está cara. Y que nadie me diga lo contrario. Vivirse solo está difícil. Hashtag estamos en modo ahorros. Bueno, traje a María Jesús. Primero que empezamos diciendo, habíamos hablado del concepto de ¿qué es la mente? ¿Qué es la conciencia? ¿Dónde está la conciencia? En sí, en mi universidad me pasan mucho, justamente más que respuestas, preguntas. Que es justamente la que hablábamos delante, que es ¿dónde está tu cerebro? Porque tu cerebro se llama cerebro en sí, dónde está justamente tu mente y qué evidencias tiene en sí el ser humano para decir que una mente es una mente. ¿Qué tiene que tener una mente para llamarse mente? O por qué un pensamiento se llama pensamiento, por qué es un pensamiento en sí, qué diferencia un pensamiento de una emoción o de un sentimiento también, porque emoción y sentimiento también es algo muy distinto. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Mira, yo básicamente aquí hablo de lo que yo entiendo. Hasta ahora. De lo que yo voy entendiendo de mi carrera hermosa que amo. Entiendo que una emoción tú la sientes con alma y cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo la pena tú la sientes tanto aquí como en tu cuerpo, por decirlo, físico. Por ejemplo, yo cuando tengo mucha pena lo siento mucho aquí, en el pecho. Por ejemplo, no sé, está muy ligado cuando tú tienes temas o cosas sin hablar, esa presión que tienes en el pecho como de ahogo, y cuando hablas es una y te liberas. Así es como, bueno, cuando por fin abras la, por decir que ocupan algunas personas, abres tu alma, es cuando te expresas, y es porque todo eso lo tienes aquí como aquí, ¿cachai? Entonces yo considero como sentimiento es como que tú lo sientes, realmente lo sientes, así como entero. Y una emoción es más como como el nombre, o como el nombre que tiene. Ya. ¿Cachai? Porque de las emociones son muchas emociones. De hecho son, ¿cuánto habíamos hablado delante? 480. 450. ¿Lo notaste? Sí. 450. 450 sentimientos. Y eso engloba emociones, sí. O sea, son cosas, son términos distintos, pero en sí siempre se están relacionando. Siempre van Cuéntame yo tengo entendido de que tenemos, bueno, el sistema reptil, el sistema límbico y la neocorteza, corteza cerebral, y que las emociones al final como que llegan y se sitúan así como en el límbico. Y deberían de ser procesadas a la neocorteza para ahí como comprender y entender el tema de cómo funciona, o sea, como qué es lo que te está pasando y el ser consciente, y al final como que dicen que la conciencia al final está como en la neocorteza y por ahí. ¿Qué tú me podrías comentar? Bueno, más que nada que los sentimientos, las emociones, todo eso son estímulos. Llegan a el sistema límbico como un estímulo, y el sistema límbico es quien recibe ese estímulo. Perfecto. Y lo procesa hasta la... ¿cómo se llama? ¿La neocorteza? La neocorteza, y después tú para entenderla está el lóbulo frontal. El lóbulo frontal.
Porque ¿Qué? tú con el lóbulo frontal es que Ya. tú eres consciente de esa emoción, la procesas, sabes lo que es, cómo sentirla, todo. O sea, como deberíamos, ¿Mm? por ejemplo, al recibir una emoción, entonces, como estímulo que tú me Sí. estás hablando, el funcionamiento correcto para recibir ese estímulo es que debe de subir a la neocorteza, ¿cierto? Sí. Para ser procesada y Piénsalo como una cadenita. Es como está primero la recepción del estímulo, Ya. como la capta el sistema límbico, y después sí hasta la neocorteza, y después es como Un ciclo. Me voy a poner aquí. Ya, yo recibo el estímulo, puede ser tanto visual, auditivo, donde sea, y es como que tú, sistema límbico, tú, neocorteza, tú, prefrontal. ¿Qué pasa si no hacemos ese procesamiento emocional? Bueno, es que muchas personas tienen la creencia de que ya yo no sé lo que estoy sintiendo, no sé lo que estoy experimentando, tengo mal funcionamiento del cerebro, algo me falla. Y hay cosas que sí, es como dos caras, por así decirlo de una moneda, porque sí es verdad que hay como trastornos o dificultades neurocognitivas que hacen que tú no proceses bien justamente estos estímulos, pero no solamente por causa de eso, no es como que tú dices, yo no sé lo que estoy sintiendo, automáticamente me autodiagnostico un problema como de psicológico, que tengo algún trastorno, alguna dificultad cognitiva, lo que sea. No, porque muchas veces simplemente falta información, falta de no saber cuáles son, justamente, hablamos de que son 450 sentimientos. Una cosa poca. Nosotros apenas sabemos que felicidad, rabia, pena, vergüenza. Emociones básicas. ¿Cachai? Sí, pues. Entonces, justamente es por eso la falta de información, más que como tengo un problema cerebral. Cuando uno va a un psicólogo, ¿cuál crees tú entonces que sería como la función de ese psicólogo? Yo siempre he creído, incluso antes de que me interesara por estudiar psicología, que el rol del psicólogo es como de orientación. Ya. Ellos nunca te van a decir, tú haz esto o tú tienes que hacer esto. O sea, que yo lo diferencio mucho como con un médico. Porque un médico tiene como las bases, tiene los estudios para decirte, son como más prácticos. Dolor de cabeza, pum, paracetamol. Dolor de guata, pum, tal cosa, ¿cachai? Con el tema Todo de- paracetamol. Me duele la guatita. O Paracetamol. el ibuprofeno. O si tienes las tres cosas, el trío, ¿vale? Me duele el corazón. Terminé con mi ex. Paracetamol. Los antidepresivos. Los antidepresivos. Por eso la psicología es muy distinta de la psiquiatría. Por ejemplo, un psicólogo jamás en la vida te puede recetar algo, porque no tiene la licencia de un médico. O sea, al final como que el psicólogo te debe orientar para que ocurra este procesamiento emocional que estábamos hablando de... No, es como más orientación para tú saber qué puedes estar sintiendo, porque en psicología un psicólogo siempre te va a hablar de probabilidades, jamás te puede hablar como con una certeza como, tú estás sintiendo esto, es esto. ¿Cachai? Siempre va a ser un puedes sentir esto o puede ser otra cosa. Siempre es probabilidad, jamás va a ser o lo más cercano que te puede decir es muy seguro que estés sintiendo esto. Pero ¿cachai? Es muy seguro, no es como estás sintiendo esto, esta es la solución. O esta es la emoción, o esta es la... Sí, siempre va a ser como, siempre es a base de preguntas también. Tú Claro. una sesión psicológica cuando tienes, todo es preguntas. ¿Cómo te sentiste hoy? No, sabes que he sentido pena, pero no era tanta pena, era rabia. Y tú, como psicólogo, que yo tengo que saber esa, quizás no las 400, pero más amplio Pero mi esa visión de no mezcla. solamente que existe tristeza, enojo, felicidad, ¿cachai? Sé que existen más. Está la hostilidad, está la apatía, ¿cachai? Entonces como la combinación de las básicas hacen nuevas emociones y sentimientos, ¿cachai? Entonces tú a base de lo que tú me cuentas yo te puedo orientar, te puedo como dar una idea de quizás no es tan extremo como rabia, no es tan extremo como tristeza, sino que es un punto intermedio. Perfecto. Hablemos de la somatización de las emociones cuando no son procesadas, por ejemplo, a lo que O hablaba. cuando son muy procesadas. ¿También?
Sí, pues. El sobreprocesamiento de la Lo emoción. mismo que el sobrepensamiento. El sobre- Cuando tú sobrepiensas, es un cúmulo de pensamientos demasiado que tú, una cosa así, la haces así. ¿Y eso? También se somatiza. Totalmente. De hecho, yo soy muy creyente ya como persona, no es como que me lo enseñaron para que no ande diciendo cosas. Ya. Que soy muy creyente de tú estás sintiendo tanto en ese sobrepensamiento Sí. o pensando tanto que por eso pasa a tu cuerpo. Porque una emoción así que no sé, te duele un dedo o te pensaste una pura cosita pequeña, eso no logra a tener quizá el tamaño, por ponerlo de una forma gráfica, para llegar a somatizarlo. Piénsalo como que es que te comes un maní a que te comes una manzana. Me refiero a que De tamaño. es de tamaño, como para que lo dimensionen un poco. Entonces hablemos esto de, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo un estímulo externo? Por ejemplo, terminé con mi pareja, como el típico ejemplo más global. Cualquier parecido a la realidad no es coincidencia. Depende. Terminé una relación amorosa o de amistad que al final se siente igual la cuestión. O peor. O peor, se siente igual la cuestión, ya. Y no, por ejemplo, hay cosas que te quedan inconclusas con esta persona, con esta pareja, con esta amistad y todo. Y no hay así como no eres consciente o no entiendes qué es lo que te está pasando, etcétera, y se somatiza. Ya. Primero que lo puedes ver como A y B. A es sano, B es malo. Poniéndolo como en extremos, ¿sí? Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo somatizo? Cuando yo estoy somatizando es porque en ningún momento he liberado ese pensamiento, esa emoción, ese sentimiento. ¿Y qué pasa? Sigue ahí en mi mente. Y eso se va a hacer, es como una bola de nieve. Tengo un sentimiento y no lo saco, no lo hablo, no lo escribo, nada. Que hay muchas formas de, no necesariamente ir a un psicólogo, porque se entiende que hay un costo entre medio que no todos lo pueden costear, no lo pueden llevar a cabo. Entonces, pero aún así existen distintas maneras, el escribir lo que estás sintiendo, el hablarlo contigo misma, hablarlo con un amigo, con tu mamá, con quien sea que tengas confianza, ya estás soltando esa bola de nieve, la mandaste a la... ¿Cachai? Pero en cambio cuando tú llegas a somatizar es que esa bola de nieve nunca dejó de crecer. Nunca liberaste ese pensamiento, esa inquietud, esa preocupación. Entonces, ¿qué haces? Se hace gigante y llega un momento en que yo lo pienso así como que ya no tienes más que pensar. Y vas a sentirlo en el cuerpo. Espérate, pero por ejemplo esta gente que, no sé, que todos hemos pasado por esa etapa en la que no queremos sentir esa emoción porque es demasiado y nos ahogamos en alcohol, algunos se ahogan en droga, algunos lo que sea y la evitan. Sí, bueno, ahí tú entenderás también que eso es algo, por decirlo, temporal. Tú en el momento ya lo dejas de pensar, te distraes, lo que sea. Claro. Ya sea tanto en adicciones como simplemente empezar a hacer una actividad tú solo, como no sé, dibujar, pintar, lo que sea, la estás ignorando simplemente, no te estás deshaciendo de ella. Entonces esa va a seguir ahí. ¿Y qué pasa? Ya pasa la situación, te olvidaste de ella, pero va a venir otra. Que quizás te haga sentir lo mismo, o quizás te haga sentir peor, o quizás no te haga sentir nada. Pero está ahí, empieza a acumularse. Igual por eso que cuando una uno bola de dice lo mismo que una bola de nieve, pero no es el mismo pensamiento, es la acumulación de muchos otros que te hicieron sentir algo parecido o algo distinto, pero al final es algo que tú nunca sacaste. Y esa acumulación es la que no tiene más donde estar en tu cabeza y pasa a tu cuerpo. O sea, al final, si vamos a extremos en el que primero no se somatiza, no se hace consciente, lo evitamos en drogas, alcohol, fiesta, lo que sea, somatizamos. En algún momento te va a colapsar, en algún momento va a llegar a salir. Por otra parte, si es que la sobrepensamos, sigue como bola de nieve y genera el mismo efecto si es que la hubiésemos ignorado. Es el mismo efecto
sea el mismo pensamiento que tú sigas ahí en tu mente y le sigas agregando cosas, como justamente el sobrepensar es que hace una situación así a una situación asá, donde empiezas a poner todos los escenarios posibles que quizás no son posibles, que son inexistentes, pero tú con tu ansiedad, tu miedo lo haces reales, y por eso mismo están en tu mente, a situaciones que son completamente distintas entre ellas, pero al final que son emociones que nunca sacaste, que se van acumulando. Por eso está el término de la gota que rebasó el vaso. Claro. O sea, habría como que llegar a un equilibrio. No, y porque nunca se define de qué es esa gota. Todos asumen que es una gota de agua y ahí tú puedes entender ya que es lo mismo que fue pasando muchas veces hasta que llegó al vaso, pero nunca, ese término, ese dicho nunca especifica si es agua, si es ponte tu bebida, jugo. Claro. Distinto como componente, por decirte algo, para que se entienda que... Es como lo que dicen de la guinda de la torta. Cosas distintas que te pasen que se van acumulando ahí.